día de hoy nos encontramos con el profesor José Miguel Píquer, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de nuestra facultad. Me presento, mi nombre es Daniel Jofré, soy miembro del Centro de Estudiantes de Ingeniería y junto con Millaray Cárdenas del Consejo de Plan Común daremos paso a esta entrevista. Quizás preguntarle primero, profesor, ¿qué se le viene a la mente con Aaron Swartz cuando escucha ese nombre? ¿Qué significa para usted? Sí, para mí el nombre de Aaron es como un símbolo de chicos que he conocido muchos de esos. En el DCC han pasado muchos estudiantes de ese tipo, ¿no? Que son en el fondo como una especie de hacker de corazón, ¿no es cierto? O sea, esta gente que necesita meterse a los sistemas, necesita meter de ese atornillador para ver cómo funcionan las cosas por dentro y que están todo el tiempo tratando de entender hasta el último detalle. Y que por otro lado, haciendo eso, tienden a violar las normas y las reglas normales, digamos, que no les gustan estas reglas de que las cosas son como tienen que ser, y porque son así nomás y alguien lo dijo, ¿no? Que quieren como cuestionar todo, averiguar todo, son extraordinariamente como emprendedores en ese sentido. Y que normalmente entonces en los sistemas universitarios, en los sistemas formales, digamos, tienden a violar reglas y a ser castigados por ello, ¿no es cierto? Entonces, o sea, son el típico estudiante que llega así como con cree culpable y con alguien que lo pilló haciendo algo malo y que uno empieza a interrogar y decir, bueno, ¿qué estaba haciendo y qué estaba tratando de lograr? ¿No? Entonces, Aaron es el clásico ejemplo de eso, un tipo brillante, con grandes ansias de hacer cosas bien en institutos de investigación de nivel mundial y que en el intento del establishment por defenderse, cae, digamos, en ese vicio terrible que de repente pasa de ser castigado absurdamente, digamos, por algo que no era tan grave, si tú quieres, y donde de alguna forma la universidad, el sistema de justicia, tú quieres, todos fallan, ¿no es cierto?, frente a esto porque no entienden a qué se están enfrentando y quieren entonces dar como lecciones claras, ¿no es cierto? Es como sería el caso nuestro en la universidad, sería, ok, vamos a sumariar a este estudiante y una vez lo vamos a echar de la universidad por haber hecho este tipo de hackers en nuestro sistema. Eh, Tratándolo como una especie de delincuente, como una especie de ser odioso, ¿no es cierto?, que el sistema tiene que pelear contra él, cuando en general es todo lo contrario, es gente que es súper valiosa, que está tratando de hacer las cosas bien, es como darse la lata de entender un poco más allá sus intenciones. Entonces es un poco, o sea, es un símbolo de ese estudiante que yo admiro mucho y quiero mucho. Mis mejores estudiantes, digamos, calzan muy bien con ese perfil. Y por otro lado, esa incomprensión del sistema, ¿no? Esa tragedia. Piensa como que pasa como en la cabeza de esos estudiantes, como es que esas ganas como de que ya, de que se mandan la embarrada y que se meten como en cosas turbias, pero va como por parte de los cuestionamientos, como cuestionarse como todo, así. Claro, yo creo que hay un límite, es difícil ese límite que planteas tú, porque efectivamente una cosa es hackear los sistemas para que funcionen mejor o para, por ejemplo, lo que quería Aaron Swartz, que era darle acceso libre a conocimiento que debiera ser libre, o sea, había como un concepto detrás, ¿no? Y otra es como meterse para jugar, así como para decir yo estuve aquí, que es muy de hacker, ¿no? Eso de poner su bandera y hacer un defacement de un sitio y decir yo estuve aquí, lo logré, ¿cachai? Yo siento que Aaron Swartz es un poco más allá, es el chico que quiere demostrar y quiere arreglar las cosas, ¿no? Uno de los ejemplos de estos alumnos que me tocó a mí decidir, digamos, si uno si les hace un sumario o los premia y los contrata, digamos. Fue un par de alumnos que pillamos con un desatornillador en la sala de computadores, que en esa época era como una sala de PCs, digamos, y estaban desatornillando un PC y como, entonces toda la suposición era que le iban a robar piezas, ¿no? O sea, que iban a sacar pedazos, eran PCs carísimos en esa época, escasos y qué sé yo. Entonces, ¿para qué estáis desatornillando un PC de la sala de máquina, digamos? O sea, obviamente estáis queriendo hacer algo malo. Y cuando los interrogamos y qué sé yo, los chicos en realidad lo que estaban haciendo, ellos tenían una memoria extra de hardware, digamos, que andaban trayendo en el bolsillo, y lo que hacían era que cuando ellos trabajaban, le agregaban memoria al PC de la sala de computadores y lo usaban con más memoria durante el rato que ellos estaban, y cuando terminaban se la sacaban y se la llevaban, si la memoria era de ellos, era como agregarle más RAM, ¿no?, al computador. Y a los dos los contratamos, los pusimos a trabajar para nosotros,
y les prohibimos hacer tonteras como esa y, y dejar de desarmar nuestros equipos. Y el resultado es muy interesante porque uno de ellos es uno de mis ingenieros seniors, digamos, en el NIC hoy día, y ha trabajado toda la vida conmigo y es uno de los elementos claves de nuestro sistema, digamos, se transformó en uno de nuestros grandes ingenieros, si tú quieres. Y el otro no hubo nunca caso con civilizarlo, si tú quieres. O sea, el otro fue un problema permanente donde se iba, siempre habían problemas raros de hackers haciendo cosas, como que siempre ponía sitios ilegales de, no sé, de películas, de cosas, siempre estaba haciendo cosas ilegales alrededor de las cosas que hacía. Y Aaron también trabajó mucho el tema de la información, de esa información como privilegiada que a veces legalmente es pública, pero que nadie tiene acceso de verdad sobre empresas, sobre políticos, sobre corrupciones. Y como extrapolándolo a que, por ejemplo, se nos viene ahora un proceso constitucional. Los chilenos, por ejemplo, quizás podríamos saber más, hay más información, quizás faltaría como un Aaron Swartz ahí que nos diga, oigan, ¿saben qué? Libere Esta todos los datos, persona digamos, ¿no? nunca. Claro. O este acuerdo Sí, es trucho, como claro, es, es un poco como el caso de Wikileaks, ¿no es cierto? Y este tipo de fenómenos, digamos, o sea, el filtrar información privilegiada. O sea, porque hay información que debiera ser pública por ley, por ejemplo, que la gente esconde, eso de alguna forma, eso es casi como una especie de deber, digamos, ¿no es cierto? Publicar esa información. Pero también está esa información que por ley es privada, ¿no es cierto? Y que es secreta, y que tú podrías decidir que el público debiera conocer, ¿no? Y ahí hay una especie de límite difícil entre lo que tú crees o lo que la gente cree y lo que la ley dice, ¿no? Y eso ya es violar la ley derechamente, digamos, que es un poco lo que hace Wikileaks y ese tipo de, o sea, en el fondo ayudan a gente a filtrar documentos que son secretos, o sea, que por ley son secretos, ¿no? Y efectivamente es una línea súper delgada esa y difícil, porque en el fondo muchas veces eso ayuda eh, a que se sepan cosas, o sea, que en el fondo esos documentos no debieron ser secretos, si tú quieres, no había ninguna razón de Estado para que sean secretos, más bien para proteger gente o para proteger cosas truchas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el hacerlos públicos, muchas cosas importantes han pasado en el mundo gracias a eso, digamos, a documentos que se han filtrado, ¿no? En nuestra misma universidad, así como en el DCC. ¿Cómo enseñan bien esos límites? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría irme a DCC, así como mi sueño. Y Ya, como que siento que esos límites son súper importantes, pero también como las ganas de no poner tantos límites para que también la gente se atreva como a meterse en las diferentes cosas, a así es. intentarlas, Y, como no tener miedo. y tú planteas un punto que es súper relevante y que no lo tenemos resuelto en realidad, que se ha dado muchas veces, que le pasa mucho al computín, digamos, al tipo que está en la tecnología. Muchas veces al informático, por alguna razón, o sea, porque está ahí, ¿no? Es tal vez el primero en ver documentos de este tipo, saber cosas de este tipo, o a veces incluso tener que programar cosas de este tipo. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hubo este escándalo de Volkswagen, ¿no? Que alteraban los test de los autos diésel? Ese es un informático que implementó eso. O sea, el algoritmo en el auto era que el informático se daba cuenta que el auto estaba siendo testeado en un laboratorio por el comportamiento del motor, las ruedas, qué sé yo, y entonces cambiaba su consumo y su forma de trabajar el motor para generar menos contaminación. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú lo medías, el auto generaba menos contaminación. Cuando tú lo manejabas en la calle, contaminaba como enfermo. Bueno, eso que es claramente poco ético, inmoral y qué sé yo, lo escribió un programador. ¿Te fijas? Y es un programador que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahora, obviamente, él recibió una orden, no es él el que diseñó esto, a él no se le ocurrió probablemente esto, ¿no? Pero alguien le dijo que lo hiciera. Entonces, la pregunta es, ¿tú como informático eres responsable de eso que tú escribiste? Pues tu código, ¿no? Tú programaste eso. O sea, ¿tú eres responsable de haber hecho eso o tú eres una especie de robot en una cadena productiva y por lo tanto tú tienes que obedecer órdenes, ¿no? Y ese debate ético de porque los informáticos podemos escribir código extraordinariamente peligroso, extraordinariamente poco ético, inmoral, ¿no es cierto? Que puede terminar matando gente, digamos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad moral frente a lo que construimos, ¿no? Frente a lo que escribimos, digamos? Y eso yo creo que no lo hemos resuelto, ¿ah? Hay una especie de movimiento conceptual un poco entre los informáticos de decir, oye, esta es nuestra obra, o sea, no es lo mismo, porque tú podrías decir, bueno, si me voy a trabajar en una fábrica de armas, estoy construyendo armas, ya, pero
de alguna forma estás en una cadena productiva, estás haciendo un pedazo, no estás diseñando, es otra cosa. Esto tú estás escribiendo el algoritmo que implementa esto, o sea, de verdad, toda la inteligencia, toda la lógica, todo el poder está en tus manos, si tú quieres, ¿no? Entonces, decir después yo soy inocente, porque me obligaron, entre comillas, o no sé, recibí una orden, no, como que no se aplica mucho, ¿no? También le quería preguntar porque por ejemplo Aaron Swartz desde chico mostró esta habilidad computacional, pues él como a los 12 años ya había programado algo ya bien interesante. ¿Qué le diría a ese joven que está teniendo esa potencial habilidad de poder hacer algo por la humanidad con sus habilidades computacionales? Claro, mira, hay como dos cosas. Uno, esa especie de autodidacta juvenil, digamos, ¿no? Que llega, lo primero, que sabe de computación y que sé. Lo primero es, yo le recomendaría fuertemente que estudiara computación en la universidad, o sea, no se quede con, yo aprendí solo y sé todo lo que se necesita saber y no sé ir a la universidad. Hay un poco una leyenda así como que ir a la universidad no sirve porque ahí enseñan puras tonteras y es caro y es largo y qué sé yo, y lo que yo puedo aprender lo aprendo en internet, lo aprendo solo, ¿no? Y no necesito nada más. Yo la primera recomendación, yo creo, que vaya a la universidad. Yo creo que la universidad, fuera de ser un foco de ideas, de gente, de conocer otra gente como uno, ¿no? Que es súper relevante, eh, también aporta un lado teórico, un lado de pensamiento, digamos, que yo creo que es muy difícil que un autodidacta lo pueda tomar por su cuenta. Y, y el segundo consejo es un poco, yo, yo, yo creo que hay que, o sea, hay un talento, o sea, igual como te decía antes, la computación es muy creativa, es como un poco como un poema, como esas cosas. Entonces, cuando tú eres poeta de chico, tienes que seguir tu vocación, ¿no? O sea, si tú te gusta, como te has programado, te encanta, tienes que seguir ese camino, no lo tomes como una especie de hobby lateral mientras haces otras cosas en la vida. En la computación, de verdad, uno lo puede tomar como una especie de camino, ¿no? Creativo, vas haciendo obras cada vez mejores. Entonces, en ese sentido, el seguir tu vocación es súper relevante. Y, y siguiendo un poco la línea de la conversación anterior, yo creo que hay que ser humilde, ¿ah? No, yo creo que es súper peligroso en el mundo actual. Los hackers tienden a ser tremendamente creídos y sobrados y quieren mostrar, y hay una especie de batalla ahí de macho alfa de quién es mejor que el otro, ¿no? Y es una estupidez, o sea, en el fondo esto hay que verlo como una comunidad donde todos aprenden, donde comparten experiencias, donde comparten ideas. Eso de ir a tomarse un sitio para mostrar que yo entré ahí, soy más bacán que tú porque tú no has entrado ahí, digamos, es una tontera, digamos. Esa mentalidad hay que sacarla, hay que concentrarse en aprender, en aportar, en enseñarle a otros. No sé, eso es lo que yo tengo la impresión que arruina la carrera de estos jóvenes promesas, digamos, que realmente se pierden en esa nebulosa de competir y demostrar que ellos son mucho mejores que sus amigos, en el fondo, ¿no? Que él tenía muchas herramientas y poder hacer como lo que él quisiera, pero él decidió cómo aportar, decidió como que las cosas que veía que estaban mal y que se cuestionaba, cambiarlas. Ujú. Y eso igual es como súper importante y muy ligado como con lo que dijo, que decidirse como por cambiar las cosas en vez de entretenerse. Claro, sí, es cierto, esa habilidad de hacker, digamos, el tipo que aprende a programar de joven y que son muy creativos, efectivamente es como una especie de superpoder, ¿no? En el fondo, tú puedes escribir software que hace cosas mágicas, de verdad es una especie de superpoder. Y ese superpoder yo creo que efectivamente hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que usarlo, no hay que usarlo para enriquecerse y hacerse la vida más fácil, sino que efectivamente yo creo que tú, con esos superpoderes, tú puedes cambiar el mundo, tú puedes cambiar las cosas, mostrarle a la gente, mira, eh, esto está mal, ¿no? Publicar estos documentos y decir, mira, estos documentos debieran ser públicos. Es ese juego, digamos, donde tú no estás solo haciendo tú tu trabajo, sino que estás sumando gente a que compartan, estás convenciendo gente, ¿no? Estás sumando fuerzas, si tú quieres, en pos de un movimiento, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo, hay que ir juntando, hay que generar como una comunidad, ¿no? Tú no estás solo, digamos, el hacker tiende a sentirse muy solo y muy incomprendido y batallando contra un sistema, y entonces eso los encierra y los transforma en seres hasta peligrosos.
Yo creo que es importante eso de saber que hay una comunidad allá afuera, que hay gente que los entiende, que hay otros hackers con quienes conversar, ¿no? Y el ir generando esa comunidad de gente como uno es muy relevante. Y en la universidad van a encontrar toneladas de eso alrededor. O sea, es una muy buena forma de hacer comunidad. En su línea de investigación, en su línea de trabajo, ¿ha sentido que tiene como ese poder o esa influencia como de estar generando un cambio o microcambio? Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo creo, o sea, siempre, siempre uno tiende a como a sobreestimar, digamos, el aporte que uno hizo a los procesos, ¿no? O sea, probablemente las cosas habrían ocurrido igual, pero yo siento que en el DCC, digamos, las cosas que hicimos al principio, cuando enviamos el primer mail, cuando nos conectamos a Internet, cuando creamos el nick en el .cl, o sea, yo creo que fuimos fundamentales en lograr que el país nosotros fuimos como predicadores en algún minuto, así salíamos a predicar que Internet era descueve, y nadie nos pescaba. O sea, yo creo que esa pega fue súper importante. O sea, obvio que en el momento no pasaba nada, ¿no? Pero tú después, estas cosas son lentas, digamos, los procesos son más lentos, sobre todo cuando uno es joven, uno se frustra porque las cosas no ocurren al tiro, pero las cosas van ocurriendo, digamos. ¿Ah? Y yo creo que lo que hicimos en los años 80, 90, en torno a estos temas, fueron fundamentales, porque al final, cuando el país necesitó estas tecnologías, teníamos a los profesionales formados en eso, sabíamos lo que había que hacer, teníamos la experiencia de habernos conectado a estas tecnologías, o sea, fuimos como un adaptador muy rápido, digamos, de tecnologías modernas, y yo creo que en ese sentido, esos superpoderes, digamos, de haber podido hacer experimentos, conectar computadores, hacerlos conversar, enviarse mails, conectarse a internet, etcétera, que era magia de verdad, digamos. ¿Ah? O sea, logró que el país estuviera mucho mejor preparado cuando esas cosas se necesitaron, ¿no? Y yo creo que de alguna forma fue clave para eh, el camino al desarrollo. Piensa que incluso yo no estaba en esa época, pero el DCC estuvo involucrado en, por ejemplo, el sistema de recuento paralelo del plebiscito del 88, el software que se fabricó con gente nuestra. Después, en las elecciones parlamentarias que le tocó por primera vez en democracia a Elwin, también fuimos nosotros los que hicimos el sistema de conteo de votos, digamos. Entonces, ese tipo de... Y además fue en emergencia porque el sistema oficial del gobierno no funcionaba y el primer gobierno en democracia no podía fracasar, digamos, y demostrar que no sabía hacer elecciones, ¿no? Y nosotros fuimos y los ayudamos ahí. De hecho, fuimos gratis. Nadie supo, ni siquiera fue oficial de que los hayamos ayudado porque no podían reconocer de que su sistema había fracasado. Y eso salvó o sea, el sistema de recuento se hizo realmente con gente nuestra ahí en línea en la moneda. Ese tipo de cosas yo creo que fueron súper relevantes. O sea, los superpoderes de la informática nos han ayudado a hacer transformaciones importantes en la sociedad. ¿Sí? Y hay algunas no tan buenas a todo esto. Lo que les quería contar nomás para seguir el título de la charla, yo ¿Ya? conozco, a ver, dos, tres, cuatro personajes clarísimos que obedecen a esta descripción que yo te digo del alumno que llega sumariado. Uno es alguien que de hecho yo le había recomendado a Jeremy que lo entrevistara también, que es Mañungo de Ucurso, que es como el genio loco de Ucurso. Él partió así exactamente, pues él como que lo llamaron a la oficina del director de la escuela y para retarlo y para sumariarlo porque estaba hackeando los sistemas de información de las notas y de los cursos y qué sé, porque lo que él hacía era como obtener los horarios de los cursos para poder hacer esta especie de horario mático así para generar el horario automático de los alumnos. Y obviamente se estaba hackeando las bases de datos que en teoría no se usaban así, no se usaban para eso. Y él es uno de esos personajes que en el fondo, y tengo otro ahora que acabo de contratar en La Torre, que se venía de la Diego Portales, que también es igual, o sea, estos tipos que en el fondo en la Diego Portales tenían un sistema de cursos y qué sé yo, que los alumnos odiaban, y entonces él hizo como una interfaz que agarraba todas las cosas, y por supuesto usa las claves de los alumnos, les roba todo, pero para poder hacer las cosas bien, digamos, porque si no, no hay cómo entrar a los sistemas. Y, y de todos estos, en el fondo, de 5 personajes, a los 5 siempre les he dado la oportunidad de trabajar conmigo y de demostrar que son productivos. Pero agradecerle que de verdad fue entretenida la entrevista y como, no sé, a mí No, me está hizo bien. pensar muchas cosas, de verdad. Qué bueno,
Qué bueno. No, ese era el plan.